nos acompaña el doctor médico Enriquillo Matos, pasado presidente del Colegio Dominicano el que lo ve calladito, de médico CMD, y es director ejecutivo del programa ampliado de medicamentos del Centro de Apoyo Logístico Promese CAR, pero también miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos las buenas tardes. ¿Cómo está, doctor? Adelante, doctor. Gracias por invitarme. Un placer de estar con ustedes y con el país. Doctor, la pregunta que se cae de la mata es... Son ramilletes que se caen. Son ramilletes, pero en este caso la primera que se cae de la mata es el hecho de cómo ha estado proliferando el COVID. Hay como una nueva cepa y hay varias personas que se han ido infectando, aunque no se han presentado muertes. Entonces nosotros queremos que usted le explique a la población cuáles medidas deben de tomar y si es verdaderamente de preocupación esta cepa que se ha presentado, cuyos síntomas pueden confundirse con una gripe. Sí. Bueno, estamos en un cambio de temporada, ¿no? Con un calor, una temperatura muy exigente, con deshidratación, que es lo que debemos tomar en cuenta en principio. El cuerpo humano es 70% agua. Es decir, el hueso, cualquier espacio del cuerpo, estamos entre 60 y 70% agua. Wow. Las altas temperaturas que han alcanzado hasta 40 grados están creando una situación incómoda para la respuesta que tiene que dar el organismo. El organismo tiene que responder hidratándose. El organismo que se deshidrata, sobre todo en niños y personas de tercera edad, la inmunidad disminuye y entonces la capacidad de respuesta ante cualquier tipo de insulto es entonces limitada. En estos tiempos, ustedes han visto una cantidad importante de infecciones de vías respiratorias. Sí. Lamentablemente ya no estamos dándole el seguimiento, identificando el organismo, ¿no? El que puede estar produciendo la infección. Puede ser un proceso de temporada, puede ser un dengue, puede ser el virus del coronavirus, y lamentablemente, incluyéndome a mí, padecí la enfermedad y no me hice las pruebas porque identifiqué el problema posterior a los síntomas. Es decir, cuando empecé a sentir los síntomas, no me identifiqué con el diagnóstico, lo vi como un proceso de temporada, un proceso catarral, viral, no identificado, y después entonces hice el mea culpa, porque debí ir a hacerme las pruebas, identificar, porque le hubiera servido en términos epidemiológicos a la sociedad dominicana para identificar qué es lo que está pasando, ¿no? Lamentablemente tampoco ha habido, no he visto en el orden de la propaganda, de la información, no he visto que el Salud Pública ha estado muy activo en identificar el problema. Lamentablemente vamos a tener entonces que convivir con este tipo de procesos sin identificar la cepa que produce la enfermedad, y eso es lamentable porque nos pudiera estar dando informaciones para tener respuestas adecuadas para cada tipo de... Pero la letalidad es menor, doctor, que el virus anterior, porque, o la gente se está cuidando más. No, la letalidad se ha mantenido en espacios mínimos, ¿no? Entre 1 y menos de 1% de letalidad. ¿Y qué significa una positividad de un 22%? ¿Qué tan grave es eso? Por encima de 5 es muy alto. Entonces es alto. Pero hay como una especie de indiferencia, o es que hemos perdido el sentido del asombro frente a esto. Y que lo dejamos al libre albedrío. ¿Al libre albedrío? Sí. Cuando la positividad es superior a 5, ¿qué alarma? Es una alarma.
Doctor, pero empezamos a tientas, si se quiere. Cuando se presenta este virus, no había ni en los médicos ni en las enfermeras y quizás pocos científicos del área de la medicina tenían la manera de diagnosticar el virus y por eso quizás murieron muchas personas, pero ya ahora, luego de la práctica de toda la cantidad de personas que se han infectado, lamentablemente la cantidad de fallecidos, pues ya hay una especie de experiencia acumulada. ¿No sirve esta experiencia para poder enfrentar este y otros virus con ciertos niveles de éxito? Sobre todo que el Estado Dominicano ahora tiene una mayor cantidad de ventiladores, cantidad de unidades de UCI, etcétera. ¿No estamos mejor preparados eventualmente para enfrentar este tipo de virus tan letales como es el COVID-19? Mira, yo me he quedado pensando en respuesta a lo que me plantean, ¿no? Recuerda que la mayoría de cuando usted identifica alguna mala práctica, es decir, que un medicamento lo hayamos usado y que no lo hayamos usado de manera adecuada, regularmente los estudios demuestran a los 15 o 20 años el error. Todavía estamos muy lejos de saber cuáles fueron los errores que nosotros cometimos en el tratamiento de esa enfermedad. Fíjate que la respuesta, sin muchos elementos de manejo agresivo, la respuesta es diferente. Claro, tú me vas a decir, bueno, es que el organismo se ha adaptado y hay mejores respuestas. Eso es verdad. El organismo puede prepararse y tener mejores respuestas en función ya de algo conocido. Sí. Pero también creo que nosotros abusamos de abusamos de los tratamientos de... Mucha dosis. Sí. Cuarta dosis. No solamente en la prevención, la parte sino del manejo de la enfermedad. Mira, ahora doctor, mismo yo no le recomendaría a nadie más que mucho líquido y un analgésico común, paracetamol y reposo. El virus, cualquiera que sea, incluyendo el más terrible de todos, ¿verdad? El SIDA, lo que más necesita es reposo. Reposo. Y la famosa ivermectina que la gente la bebió a nivel mundial y que entendieron que eso... Me duele mucho porque el principal promotor, no voy a mencionar el nombre, pero el principal promotor, un destacado médico de la República Dominicana, murió. Murió. Y él bebía ivermectina. Sí, él promovió mucho la ivermectina. Y lamentamos muchísimo porque fue una figura muy importante del gremio médico. Y lamentablemente el COVID... Pero no es efectiva entonces. No, eso es un invento. Un invento de la gente. Eso igual que el moringa en aquella ocasión del moringa. Así es. La moringa oleífera. Siempre hay un invento, ¿no? Yo usaba mucho la sandía. Sí. Pero todo lo que pasa, pero la sandía fue un tema especial. Y desde que empezó la gente a decir que eso sería para otra cosa. Que eso era sildenafil puro. Ya yo no la cosa por lo caro que se puso. Sí. Cualquier sandita cuesta 500 y yo la compraba baratísima. Que ligado con melón, ligada con limón, doctor. A mí nada más me gustaba, eso nada más le gustaba, a mí nada más me gustaba eso. Sí. Nadie le gustaba la sandía. Y ahora yo me como un pedacito, pero no tengo ninguna respuesta. No. Además, doctor. Oye, eso de esas promociones, señores, que a veces la gente se va alegremente, pasó en Estados Unidos. Cuando comenzaron a sembrar espinaca en grandes cantidades, se crearon el personaje de Popeye el Marino, que cuando comía una lata de espinaca se le ponían los brazos así, y entonces la gente comenzó a consumir espinaca. O sea, hay un asunto mercadológico. Yo te hacía más joven. Sí. Popeye, Marino y Oliva. Doctor, cuando empezó el virus del COVID-19, pues muy pocas naciones tenían respuesta para inocular a los ciudadanos de esos países. Y las potencias como Estados Unidos fueron las que tuvieron más éxito adelante. El gobierno dominicano se embarcó, como una manera de proteger a los ciudadanos, en la compra de unas vacunas del laboratorio Pfizer. Y se dieron una cantidad de dólares. Resultado, nunca llegaron la vacuna esa Pfizer para combatir el COVID,
pero tampoco se nos ha dicho a la población dominicana qué camino cogieron esos millones de dólares. Usted que está metido dentro de la ciencia médica y pertenece al colegio, ¿tienen alguna respuesta ustedes al respecto? ¿Por qué tonel se fueron estos millones de dólares? Porque nunca los recibimos, ni nunca nos dieron los medicamentos condignos. Bueno, el problema más grave es que muchos de esos que utilizamos los compramos por encima de las necesidades de la población y se perdieron por fecha muchísimos de esos medicamentos. Y donaciones, parece Hubo que darle a Honduras y a Guatemala. Los gastos a mí me gustaría saber. ¿Hubo falta de previsión de las autoridades? Claro, absolutamente. ¿O se compraban en lote porque eso se picaba alguito? Probablemente. Sobrevaluada. Probablemente. No tengo, lógicamente, ningún... ¿Por qué renunció Plutarco del Ministerio de Salud Pública? Si usted tiene... Lo que yo sé es que Plutarco, y mira que no somos de los mismos espacios, es una persona decente, responsable, y cualquier insinuación de lo que se le haya podido plantear, yo puedo atestiguar que realmente estamos hablando de una persona honorable. Sí. Honorable. Yo creo que el principal problema de él es que él no dirigía la institución. Doctor, ¿será que la institución lo dirigía a otro? Bueno. Pero en ese momento, doctor, disculpa Marino, la que estaba al frente del gabinete de salud era la vicepresidenta. Así es. Entonces quien dirigía era la vicepresidenta, que no es médico, y Plutarco estaba recluido en un rincón por allá como un jarrón chino. ¿Eso es lo que usted quiere decir? Probablemente. Bueno, tú eres muy intérprete. Mire, doctor, a ustedes le han echado la culpa a las autoridades 3 años más tarde. De todo tenemos la culpa. Del problema, por ejemplo, de la decena de niños que murieron por unas infecciones ahí fue en Los Minas, ¿no? En el hospital de Los Minas. Sí. Y han dicho que esas infecciones las venían arrastrando por descuido de ustedes. ¿Por qué? ¿Por qué esta visión? ¿Qué está pasando con las autoridades actuales? La medicina es ciencia, ¿eh? Usted me ha permitido ahora, no sé si yo no se lo pedí, pero le estoy diciendo primero, nosotros empezamos a alimentar inadecuadamente al pueblo a partir de 2020. Sí. En el 2020, si usted iba a comprar aceite, ese aceite que te costaba 300 se pasó a 1.000. Sí. Si estaba comprando arroz, subió en un 15, un 20%. ¿Es así o no es así? Así es. Sí, claro. Los productores empezaron a botar las zanahorias, sí. Que es un nutriente importantísimo en términos sanitarios, y empezamos a importar. Problema para el productor nacional, que fue desincentivado, y problema para la población, que empezó a comprar más caro. Claro. No estamos hablando mentiras hasta ahí, ¿verdad? No. Al 2016-2020 nosotros disminuimos la mortalidad infantil de 41 por 100.000 nacidos vivos a 21. Si estamos hablando de cerca de un 40%, se disminuyó la mortalidad infantil en la República Dominicana. Sí. Es decir, que evitamos que nuestros niños murieran en un 40%. Si se ponen a ver en los últimos 20 años, del 2000 al 2020, fue la disminución más drástica. Yo no estoy hablando de datos míos, yo estoy hablando de los datos de la Oficina Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Entonces, estamos hablando que los niños empezaron a morirse más a partir del año 2020. ¿Y los indicadores, doctor? Ese es el indicador que le estoy diciendo. Ese indicador subió. Bueno, llevamos 1.425 muertos ya en lo que va de año. Estoy yendo, Suero. Espera. 1.425 ábrame la puerta, que yo me tengo que ir. Aguanta como un hombre. Por embarazarse, un acto absolutamente fisiológico. Tenemos 74 mujeres que se nos han muerto por solamente embarazarse. Un acto absolutamente fisiológico. Nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo del milenio, ahora sostenible,
recuerda que hablamos al 2030 primero, del milenio, ahora es Objetivo de Desarrollo Sostenible. La idea es que la República Dominicana se comprometía a tener una mortalidad materna de 75 por 100.000 nacidos vivos. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos 139. Es decir, subimos de 95 que habíamos bajado, subimos a 139 por 100.000. En estos momentos. Sí. Doctor, y ahí Entonces, ¿para atrás que vamos, doctor? Pero es para atrás. Y en esas estadísticas no se cuantifica la cantidad de... Pero más ahí, disculpa, y voy a ser sumamente respetuoso con ustedes y con la sociedad dominicana. Yo he recibido informaciones de gente, de médicos, precisamente del centro que mencionas, no desde ahora, no, desde hace más de 1 año y medio, que se han estado alterando las fechas de gestación de nuestras madres para disminuir los números, los indicadores que usted dice, y disminuir los indicadores de la mortalidad infantil. Eso significa... Explique eso, que la gente lo entienda, doctor Pérez. Vamos a ver eso, que el pueblo entienda eso, Pérez. Estoy hablando de que, bueno, y ustedes vieron que es difícil tratar porque son, ¿cómo se dice esto? ¿Cómo es que le dicen cuando el loco es difícil de lavar? Un loco malo de bañar. De bañar. Son locos difíciles de bañar. Sí. Porque cuando murieron... El calificativo de loco para las autoridades sanitarias. Para las políticas sanitarias. De la política sanitaria. Yo no personalizo. No personalizo. Continúa, pero ¿qué pasa? Cuando murieron los 34 jóvenes, niños, ¿qué pasó? El Colegio Médico Dominicano fue a la maternidad y ustedes vieron, ahí yo lo vi en la prensa, que no le permitieron al presidente del Colegio Médico Dominicano entrar a investigar. Si no le permitieron. Óigame, en cualquier país del mundo, un escándalo. En cualquier país del mundo, un hospital, recuerden que la ley establece que el colegio médico es un órgano asesor del Poder Ejecutivo. Sí. Pero además, quienes ejercen la salud, ¿quiénes son? Los médicos. Usted tiene que estar colegiado para ejercer la medicina. Entonces, lamentamos que el presidente del colegio no haya llamado a esos médicos a un tribunal disciplinario. Entonces, estamos diciendo que es difícil identificar las causas de muerte porque no permitieron ni siquiera que el presidente del Colegio Médico Dominicano fuera. Entonces, lo que voy a explicar, si hay una fecha donde se establece si el producto es viable. Es decir, si usted, no sé, el parto fue a los 20 semanas, no puede esperar que no produzca muerte, ¿verdad? No. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hace así, se entiende que hasta las 28 semanas es cuando empieza la viabilidad. Usted entonces murió. Mira, póngamele en vez de los 30 semanas, póngamele 28. Sí. Doctor, disculpe. Entonces alteramos las cifras. Entendí. Doctor, este es un programa interactivo y el público tiene la oportunidad de llamar para preguntarle a los entrevistados algún cuestionamiento o inquietud que tengan. Tenemos una llamadita. ¿Quién nos habla y desde dónde, por favor? Sí, José Minaya, de Arroyo Hondo. Diga, Minaya. Sí, doctor. A mí me causa un poco de extrañeza cuando veo a la gente de la oposición dando consejos, dilucidando, trayendo propuestas. Me extraña porque hoy mismo escuché a un senador de la Nación recordar que el PLD en sus 16 años multiplicó la deuda externa por 6. Encontraron 8.000 millones de dólares y dejaron 45.000 millones. No fue por 1, ni por 2, ni por 4, no, por 6 veces la deuda externa. Entonces, a veces veo entonces al PLD dando consejos y recomendaciones. Dice, pero ven acá, pero si estas personas no demostraron en la experticia del poder hacer cosas, entonces ¿cómo es que ahora están dando consejos para que hagan cosas? No tomen préstamos, pero ustedes tomaron 6 veces la deuda externa. Entonces ahora este gobierno lleva 20.000 millones en medio de una conflagración universal y el PLD morado y verde anda aconsejando a que, ¿por qué?
Y así en todos los casos. Explíqueme esa inconsistencia que yo noto en ustedes. Gracias, señor. Gracias. Con todo el respeto, mi hermano, con todo el respeto, nadie ha cogido más prestado que este gobierno. Y eso están las cifras ahí. Ya tenemos comprometido, antes del préstamo de hoy, teníamos comprometido el 64% del Producto Interno Bruto. Nunca antes sucedió eso. Pero más aún, mi estimado, nunca nadie cogió prestado para pagar deuda de gasto corriente. Nadie hizo eso nunca hasta que no llegaron ustedes, mis hermanos. Estamos hablando que usted coge prestado para pagar nómina. Eso es lo que estamos diciendo. ¿La nómina? Sí. Oye. Eso no había sucedido nunca en la historia republicana. Es decir, que nosotros estamos comprometidos con pocos resultados. Porque si tú me dijeras a mí que la comida está más barata, si usted me dijera a mí que la gente puede comprar una vivienda con mayores posibilidades en este momento, pero estamos hablando que cualquiera que sepa de construcción sabe que aquí aumentó en mínimo un 40% la construcción. Estamos hablando que el cemento cuesta 500 y pico de pesos, mi hermano. Eso no había sucedido nunca. Ustedes llegaron a ese momento nada más. Y lea un poquito lo que estamos discutiendo, porque aquí estamos hablando de cifras. La medicina y la sociedad tienen que manejarse sobre la base de epidemiología, identificar estadísticamente qué está pasando. Y lo que yo estoy diciendo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la Organización Mundial de la Salud. Doctor, yo vi que ustedes, en el gobierno creo que de Danilo, creo que fue en el Hospital Angelita, ¿cómo le llaman? Que murieron como 2 o 3 niños. Y se llevaron al ministro de Cultura Hidalgo, un hombre de salud. De salud pública, el de salud, un hombre honorable que yo lo conozco. A Freddy lo llevaron, de ahí de Fantino, un hombre honorable y trabajador. Se lo llevaron. Pues ahora, por eso que le digo, doctor, esta sociedad está enferma. Así es. El gobierno está enfermo. Así es. Porque ¿cómo es posible que Mario Lama y todo ese gabinete hoy están sacándole la lengua al pueblo con esas muertes masivas que hemos tenido en el país? ¿Qué es lo que está pasando, doctor? Y déjeme decir que una cosa es un producto que nace normal, sin ningún tipo de inconveniente, Viable. y que están las cifras donde debe manejarse. Por ejemplo, un país en desarrollo o en países que no están en desarrollo, pero con mucho respeto por la parte de salud. Por ejemplo, Cuba. En Cuba la mortalidad infantil es por debajo de 4. ¿4 de cuánto, doctor? Por 100.000 nacidos vivos. Jesús santísimo. Yo sé que no es un país pobre Así es. y atrasado. 4. Oye. 4. ¿Y aquí de cuánto es, doctor? ¿En 130? No, esa es la mortalidad materna. La mortalidad infantil está por encima de 45. De cada 100.000. Sí. Ahí le iba, doctor. Esos indicadores, esa muerte de esos neonatos, y el término no sé si lo estoy utilizando bien, ¿en qué medida impactan las cifras de parturientas haitianas que vienen a la República Dominicana, pero que previo a ello no han tenido ningún tipo de tratamiento? Prácticamente la primera vez que se encuentran con un médico es cuando ya van a dar a luz. ¿En qué medida afecta esa muerte de esos niños de madres haitianas, los indicadores de esa cifra, de ese 45% de cada 100.000? La parte de 100.000 es la mortalidad materna, la otra es por 1.000 nacidos vivos. Sí. Hay que diferenciar, hay que ver entonces cuántos de esos partos son de nacionales de extranjeros, ¿no? ¿Se llevan esas estadísticas o no? ¿O se mezclan todas? Sí, se llevan las estadísticas. Lo que hay que ver si lo estamos manejando adecuadamente, las estadísticas. ¿Y que la están pasando por los salones de belleza? Sí. ¿Y eso se hace, doctor? Sí, bueno, aquí los maquillajes se van a acabar, doctor. ¿Sí? La cosmética, espérese. Sería interesante que usted tenga un récord, ¿verdad? Los pacientes tienen récord.
Si usted tiene un récord, hay que hacerle una auditoría a esas muertes, identificar si ha habido tachaduras, si ha habido cambios en las fechas. ¿Y se permite eso en los libros? Eso no se permite. Pero se está haciendo en la actualidad. Bueno, para usted alterar ¿Le están pasando el Wikipaper a la realidad? Para usted cambiar una fecha de gestación tiene que haber, o rompe la hoja o haces algo. Ay, eso es. No, y la hoja se puede ver que fue rota porque deja indicios, porque es un libro que se lleva. Pero se borra. Bueno, o si es en computadora. Si hay responsabilidad. Si hay responsabilidad. Doctor, yo quiero retroceder un poquito más hacia atrás. Usted habló de la alimentación cara. Independientemente de que los alimentos estén caros o baratos, naturalmente una buena alimentación incide de manera frontal si los alimentos están caros, pues la gente consume menos. Pero la pregunta viene a cuenta, ¿se está alimentando bien el pueblo dominicano? Porque uno ve, por ejemplo, en las mañanas cualquier niño va para la escuela, un obrero va hacia su trabajo y se meten 2 rellenas y un Maví de limón. Y después un pedazo de bizcocho y una gaseosa para truquear el estómago. Esa es una alimentación que asegura que ese niño o ese adulto va a tener una salud más o menos estable. En los índices de desarrollo humano, nosotros hemos descendido en términos negativos, ¿no? Porque si es menor es positivo, pero estamos hablando en términos de ubicación como país. Hemos perdido más de 10 espacios con relación a nuestra América. Es decir, que estamos hablando que personas que tenían la posibilidad de alimentarse más o menos como los parámetros normales, ¿no? Se ha identificado con estudios que el que tenía a nivel de la pobreza, el que tenía posibilidad de 3 raciones en el día, lo está haciendo 2 veces. Y el de 2, 1 vez. Eso está con estudios demostrados. Es decir, que estamos hablando, pero cuando usted habla también de cuántas personas pasaron de pobre a clase media, nosotros estamos hablando de que en un lazo de el 2016 al 2019, incluyendo la parte anterior, por todo, estamos hablando de 1.400.000 dominicanos que pasaron. ¿De clase media pobre? Pobre, clase no, yo digo antes de esta, sí. del tsunami. Antes del tsunami de 2020, habíamos sacado de la pobreza 1.400.000. Y tiene la cifra de ahora, doctor, porque la clase media, ahora mismo ya no hay clase media, hay media clase. Hemos perdido empleos, hemos perdido posibilidades de alimentación, como lo está diciendo, y hemos estado entonces cayendo esos niveles de pobreza anteriores al 2020. Doctor, mire, a mí me dolió mucho ver el testimonio de los productores nacionales agropecuarios, pero sobre todo los cebolleros, que estaban protestándole al gobierno porque le debían unos 205 millones, le deben, pero el ministro de Agricultura no se lo ha querido reconocer después que lo metieron en ese lío. Y había uno de ellos que con esa energía y ese dolor me transmitió ese efecto, que él decía, doctor, nos han empobrecido, estamos endeudados y la familia está pasando hambre. Y no estamos pasando más hambre porque estamos en tiempo de mango. Y le preguntaba al presidente, ¿qué va a pasar cuando los mangos se termine la temporada? Y ya se está terminando. ¿Los mangos ayudan en algo, doctor? ¿Se están acabando los mangos? Bueno, algo de glucosa ahí. Algo de glucosa. Fructosa. Yo pienso que, no sé si vieron, hace alrededor de 20 días, vi una protesta de ingenieros que no se le pagaba y tenían ya 3 años diciéndole las posibilidades de pago, y vi el rostro de esos ingenieros que cogieron prestado
para terminar sus obras. Usted, Y sin poder pagar. usted dijo hace un momento, doctor, antes que nos vayamos a la pausa, de que el que comía 3 está comiendo 2. El que come 2 está comiendo 1. Y el que come 1 está truqueando. Se ha vuelto al agua de azúcar con pan. Así Se es. está pasando hambre literalmente en el pueblo Así dominicano. es. Pero es que los números están ahí. Hemos aumentado los niveles de pobreza extrema. Doctor, se ha dicho que en ningún tiempo o en gobierno alguno las boticas populares de Promescar habían tenido tantos medicamentos como ahora, que la gente va a la botica y que encuentra todos los medicamentos genéricos por demás, pero que siempre están abastecidas. ¿Responde esto a la verdad, doctor? Mira, yo escuché un día a Francisco Javier García decir que en los escenarios donde él había estado, es decir, los ministerios y las instituciones, que él no le gustaba comentar en las instituciones donde había estado. Y yo realmente no miro mucho para los espacios donde yo he estado, pero estamos hablando de una situación de alta necesidad, como son los medicamentos. Una joven de una farmacia del pueblo me llamó un día y me dijo que mira lo que está pasando, que no se le permite que quiten las cajitas vacías para mantener la imagen de la... De que hay abastecimiento. Digo, mira, yo no voy a decir lo que tú me estás diciendo, porque eso te va a costar el cargo. Hasta la botan. Ay. Esa es la realidad, pero nada más hay que buscar. Oye. En ¿Qué 3 truco de años, cámara, en 3 años, ahora va a ser la primera licitación. Y con un... ¿En 3 años. Y con la... O sea que ahí lo que hay son cajitas vacías en los mostradores. Así es lamentable. Pero... ¿Tú estás oyendo, Suero? ¿Tú que defiendes? Hay que decir, para ver una panorámica en la situación que estamos, ¿no? Ay, santísimo. Dijimos que aumentamos la mortalidad infantil, ¿verdad? Sí. Y nuestros niños tienen más posibilidades de morirse. Aumentamos la mortalidad materna, nuestras madres tienen más posibilidades de morir. Pero el índice de mortalidad como nación aumentó también en 1%. ¿Y entonces de qué se orgullo? Pero además, si usted no se murió por las condiciones que estamos planteando, el índice de criminalidad aumentó en un 5 por 100,000 habitantes. Es decir, Que también de te pongo un 9, matazo. Es más fácil que te maten a uno, de Suero. 9, que era la cifra del 2019, hemos pasado a 13.7. Usted sabe lo que están pasando mucho trabajo, doctor. Son los pacientes que tienen que hacerse transfusiones o dializarse. Porque en los hospitales, Los medicamentos de alto en los coste. hospitales no hay la suficiente máquina de hemodiálisis. Y mucha gente que vive en el interior tienen que trasladarse a donde un paciente porque esas máquinas se toman 4 y 5 horas para dializar una persona, y lo que puede hacer una máquina es dializar en horario de labor son 2 y como mucho extremo 3 personas. Y donde hayan 10 máquinas, pues al día lo que se pueden dializar son 30 personas a lo sumo. ¿Ha habido deficiencia con relación a este tipo de operativo y este tipo de instalación de máquinas lo suficientemente amplia como para que pueda darle cobertura a todos los pacientes que la necesitan? Yo no conozco de manera significativa ninguna apertura que pueda plantearse que resuelve el problema de la necesidad. Recuerden que eso es una enfermedad que al final se constituye una enfermedad catastrófica. La renal es Y terrible. cuando empieza, pese a que eso está contemplado, esa parte está contemplada en el pago de la administradora de riesgo de salud, llega un momento que ya la cobertura y las propias posibilidades del paciente no le permiten estar en una institución privada. Y tiene que entrar entonces en una institución como el Padre Villini, Moscoso Puello, pues eso ha estado muy limitado. No ha habido un crecimiento de la oferta en función de las necesidades, porque no sé, hemos tenido
aumentamos también nuestra cifra de hipertensión. La hipertensión y la diabetes producen posteriormente daños en los riñones y en nuestros ojos, en todo el cuerpo, pero esos son los elementos de mayor notoriedad. Cuando entra en un fallo renal, necesitan lógicamente de hacerle el recambio, ¿no? de hemodiálisis. Y lamentablemente, pero además de eso, esos pacientes también, cuando llegan a ser trasplantados, necesitan de medicamentos que son de mucho costo. Cuando estas personas pasan de 2 o 3 meses sin los medicamentos, los daños son tan terribles que no hay muchas posibilidades entonces de resolver el problema de vida y la calidad de vida y la posibilidad también de vida disminuyen de manera agresiva. Doctor, los niveles de creatinina en el riñón, para que una persona pueda decirse que tiene los riñones sanos, y a partir de qué nivel se pueden empezar a presentar afecciones importantes en los riñones. Recuerda que los riñones es un filtro, ¿no? Sí. de la sangre. Material tóxico, ¿no? Hay diferentes niveles en función de los laboratorios. Los laboratorios establecen más o menos pero por encima de 1.4 ya es un... hay problema. Sí. Pero hay algunos laboratorios que establecen 1.2 y eso hay que verlo en función de la técnica, ¿no? Del laboratorio. Pero cuando los niveles de creatinina aumentan de manera exagerada, ustedes saben que hasta el propio cerebro queda lastimado y lamentablemente las posibilidades de vida son limitadas. Hay que dializar por lo menos 2 veces por semana, que duran unas 2 o 3 horas cada ciclo. Y esta gente necesita adicionalmente, pierden mucha sangre, porque el propio riñón por su daño no produce la eritropoyetina, que es un elemento fundamental para que no haya anemia. Y entonces el propio recambio de la sangre también lesiona y daña los eritrocitos, es decir, la sangre, ¿no? Esa sangre la lavan con líquido, con químico, ¿eh? Es agua. Agua. Y entonces eso van haciendo el proceso natural que hace la orina, el riñón, entonces sustituido por la máquina. Sí. Wow. Entonces disminuye lógicamente los niveles de creatinina, urea, etcétera, que son necesarios para que el organismo pueda seguir viviendo. Pero este es un tipo de paciente, eso también es transitorio. Es decir, el proceso de diálisis es un proceso transitorio que tiene que resolverse sobre la base, a menos que no sea una insuficiencia renal aguda. Pero cuando el paciente es una insuficiencia renal crónica, es decir, que ya el daño es irreversible, entonces necesita de un trasplante. Entonces necesita un donante, que puede ser un familiar, se hacen estudios para ver la compatibilidad del órgano, ¿no? En cuestión. Y lógicamente eso es uno de los problemas serios, porque hay que usar medicamentos y esos medicamentos no pueden fallar un mes. Y no puede ser como es ahora. De que después que tengamos 2, 3, 4, 5 meses de fallo de darle el medicamento, entonces ponemos a hacer un concurso y el concurso dura 5 meses y cuando llega ya no tenemos pacientes. Ya se murió. Ya eso es para otro tipo de paciente. Doctor, entonces usted acaba de decir que los niveles de los niveles de presión y los niveles altos de azúcar en la sangre dañan el riñón. ¿En qué medida afecta también, doctor, la poca ingesta de agua al riñón? El agua es el elemento fundamental de mantener la deshidratación. Mucha gente, en el examen que uno le hace en la anamnesis, en las preguntas que uno le hace a los pacientes,
Yo he tenido casos que he preguntado a una joven de 23 años, ¿qué tú tuviste anteriormente? ¿Qué tú sentiste? ¿De qué tú sufriste? Y no reconocen ningún tipo de evento que uno pueda identificar que ha tenido el problema que ha originado la insuficiencia renal. A veces es una falta de líquido. Que no beben agua. A veces es una falta de líquido y nos expusimos a un proceso de deshidratación. El riñón no circuló la cantidad de líquido suficiente y pudo hacer un fallo. El consumo de gaseosa, doctor, de jugo procesado, ¿pueden hacerle daño al riñón también? Claro. Pero con mucha incidencia realmente. Es decir, lo vemos como algo rutinario. Nosotros no deberíamos estar inventando con ninguna de esos líquidos. Lamentablemente, el poder del dinero, de la promoción, es sumamente trascendente, ¿no? Y por eso tenemos más enfermos. Uno ve en la mañana que una madre, pues, con pocos recursos, pues decide desayunar al hijo con un refresco regularmente rojo y un pan. Le está metiendo carbohidratos y elementos químicos que contiene ese refresco letales para el riñón de ese niño, que si continúa con esa práctica, cuando llega a ser adolescente o cuando no adulto, tiene el riñón listo. Así es. Y la mayoría de esos necesitan del uso de perseverantes para conservar la sustancia, ¿no? Y los propios colores, los colorantes también son elementos bien identificados, no solamente en el aspecto del riñón, en cáncer también, gastroesofágico, intestinal, ¿no? Están muy vinculados los colorantes también. Y todos los colorantes que usan, hasta los conflés, los quesitos y todo, todos esos colorantes son terribles. Doctor, mire, el pueblo está muy consternado ante el anuncio que hizo el amigo Pimentel, diciendo que era insostenible seguir el gobierno costeando los medicamentos de alto costo. O sea, cuando un país, un gobierno, le anuncia a ese pueblo, un gobierno que es el que administra la cosa pública, mi dinero, el dinero del pueblo, y ese gobierno que le da dinero, le hace préstamo a la banca privada para que hagan lo que quieran, para beneficiar importaciones, y ese gobierno me viene a decir a mí que yo como pueblo, que la gente pobre, ya es insostenible que le puedan costear estos medicamentos. Esto es inconcebible, doctor. ¿Qué consecuencias le puede traer a este pueblo dentro de la ya crítica situación que hemos estado viendo? Que el gobierno diga que no puede sostener estos medicamentos. Mira, eso es una respuesta. Es terrible. Yo no sé si usted notó el cambio mío de actitud. Sí, es evidente, doctor. Mire, yo siento una vergüenza enorme de un tipo de declaración de ese tipo. Pero además demuestra la insensibilidad de la calidad de funcionario que tenemos en este momento. Yo quisiera pensar que él no sabe lo que está diciendo. Eventualmente que no sabe, porque él no es médico. Y tenemos que caer, se lo mandaron a decir. Caer en el espacio que tenía Jesucristo, ¿verdad? Padre mío, Dios mío, perdónale, no saben lo que hacen. Doctor, y si no lo mandaron a decir eso, quizá. Di esto, ahorrar con los pobres. Es posible que sea pre-campaña electoral. Pero yo pienso que hay mucho atrevimiento, y además a esta gente se le ha permitido tantas cosas, producto de la manipulación de la verdad, y que ya ellos se creen su propia mentira. Doctor, usted aparte... Pero yo quiero decir, discúlpeme con relación a eso, que mira, 8,000 millones de pesos son cheles para una vida. Claro. Y estamos hablando que la mayoría de las familias dominicanas que se ven, incluyendo ustedes, ustedes que son clase media, que tienen medios de comunicación y cómo llegar al pueblo,
Si tienen un familiar en esta condición, ustedes saben que es insostenible. Sí, Tiene que venir la mano amiga del gobierno. Y si el gobierno no tiene la sensibilidad, Ay, la actitud, el compromiso, la responsabilidad de resolver un problema, por lo menos que no tengan el descaro de negarlo. Decía, doctor, que aparte de científico médico que usted es, también es político. un El analista Partido de la social Liberación también. Dominicana el próximo sábado 8, sábado 8, ¿no? Sí. Prepara una marcha multitudinaria en contra La del marcha de la hambre, esperanza. en contra de los apagones, en contra de la carestía de la vida, en contra de la violencia y sobre todo dándole un aliciente al pueblo cuando le dicen aguanta que falta poco. ¿En qué está esa marcha, doctor? Entusiasmados hemos estado organizando el proceso de contratación para movilizar a la gente. Yo veo una efervescencia, una motivación extraordinaria, porque ya la gente siente realmente que falta poco. Ya la gente quiere ese día decir al país que confía en una persona joven que ha tenido muchos éxitos en los espacios donde ha estado. El que vio la ciudad de Santiago y ve a Santiago en este momento, se da cuenta que es un hombre de coraje, con capacidad y compromiso, Abel Martínez. El anterior alcalde de la ciudad de Santiago era mi amigo, es mi amigo, médico, Gilberto Cerulle. Amigo Y yo mío. sentía mucha pena por él, Sí. por la dificultad que estaba pasando. Y yo creía que Abel iba a tener las mismas penurias de él. Pues mira, eso es una ciudad organizada. Debía de aprender la alcaldía del Distrito Nacional, debía de aprender de Abel. Dase un cursillito, que Sí, a ver le dio un sí. cursillo. Sí, sí, No, a él y a varios. Déjeme decir que yo soy presidente de una junta de vecinos, de clase media, ¿no? A esa Vista Caribe. Óigame, nosotros no tenemos recogida adecuada de basura. No tenemos limpieza del parque. No tenemos poda. Usted sabe una cosa, ya hay una etapa ya ciclónica, ¿no? Sí. Y nuestro parque tiene matas enormes, grandes. Pues el ayuntamiento no tiene camiones para poda. Entonces, la Edesur no puede meterse al parque porque eso es el ayuntamiento. Y Edesur entonces tiene los camiones. Entonces, el ayuntamiento no tiene camiones para resolver el problema Y del parque. entonces, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Estamos en una sociedad de irresolutos. Doctor, la marcha parte de dónde? Y si, y si usted pudiera más o menos describirnos la ruta. Sí, mire, las personas que habitamos en la parte sur de la ciudad de Santo Domingo y los que pudieran venir de otras ciudades del área sur, vamos a estar en La Moca, con Pedro Livio Cedeño. Ahí va a ser el sitio Lugar de encuentro. De ahí vamos a caminar porque no podemos meter todos esos vehículos en la Duarte. De ahí vamos a caminar a pie para llegar a la Pedro Livio Cedeño. La gente de la parte norte van a quedarse en el área cercana a en la parte norte. Villamella. Quedarán entonces englobando con Duarte. Okay. Irán bajando y en la parte este, no recuerdo el sitio donde van a ubicarse, pero el punto de confluencia va a ser en la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Ahí el candidato presidencial, Abel Martínez, va a hacer una proclama que va a definir a partir de este momento cuál es el compromiso del Partido de la Liberación Dominicana y del pueblo dominicano para evitar que lo que estamos padeciendo durante estos 3 años pueda repetirse en el año 2024. Porque primero, el pueblo no lo toleraría. Es decir, aún cometiendo errores, este país no aguantaría otro periodo presidencial de Luis Abinader. Entonces, ¿qué significaría para ustedes el tema de las alianzas
Porque ahí siento, doctor, que cada cual como que se está aferrando a la propia exhibición de su músculo, cada cual quiere tener la banda presidencial. Y pienso que es momento, y esto no es cuestión ni de sigla, ni de colores, sino que es una necesidad nacional que tiene el pueblo. ¿Cómo siente usted, digamos, que están los ánimos dentro del PLD de tener en su momento la humildad como tendría que tenerla la fuerza del pueblo y los demás partidos que pudieran aliarse en un gran frente para admitir de manera inteligente y a tiempo una gran alianza que es la única que puede catapultar un triunfo de cara al 24? Bueno, yo pienso que las fuerzas sociales, a veces aunque no lo identifiquemos nosotros, las fuerzas sociales se van expresando. Y esas fuerzas sociales van a definir cuál tiene que ser el comportamiento del pueblo dominicano en este caso. Yo le pongo un ejemplo. Los medios de comunicación fundamentales de Guatemala no sabían quién era Bernardo Arévalo. No sabían hasta que no salió. Óigame, el hombre manejaba su propio vehículo. Con un partido muy emblemático, doctor. Semilla. El movimiento Semilla. El movimiento Semilla. ¿A qué guindarían a cualquiera que le ponga un nombre a un partido así? Ay, no. El hombre, los más cercanos que lo tenían, ¿tú sabes cuál era? En el 8º lugar. Sí. El 8º lugar, el 20 de agosto próximo, va a ser el presidente de la República de Guatemala. Así es. Que quieren hacer un lío ya, doctor, porque está contando el Tribunal Constitucional que 9 partidos dijeron. ¿Será con el propósito de sacar al candidato que quedó en segundo lugar? Y recuerda que ya llegaron a hacer eso. La candidata primaria de Semilla le fabricaron un expediente y la sacaron de la inhabilitaron. La inhabilitaron. De modo, Guatemala tiene juegos muy pesados. Sí, sí. Las fuerzas reaccionarias allá. Sí, que son grupitos. Pero yo espero que por el bien de la sociedad de Guatemala, que es un país pobre, con muchas vicisitudes. Sí. Ha habido muchos golpes de Estado en Guatemala. Y lo que nosotros agradecemos, que en este país todavía esas cosas ya son parte el último del dictador fue Efraín Ríos Montt, que tenía una hija participando en el proceso. Correcto. Entonces, la Sandra es esposa de un pasado presidente también de Guatemala. Y Arévalo también es un hijo de un pasado presidente de Guatemala también. Sí. Del general García Arévalo. García Arévalo. Exacto. Bueno. Doctor, unas palabras finales para ese gran público de Multimedia Su Mundo, de Su Mundo con el Pueblo, que lo está viendo toda la República Dominicana, en la diáspora, en Europa, Estados Unidos. Mira, los sueños crean esperanzas. Las esperanzas producen realidades. Abel Martínez nos ha convocado para este sábado 8 a marchar contra el hambre, contra la falta de servicios en la República Dominicana y por la esperanza. Identifiquémonos con la aspiración de Abel y la aspiración del pueblo dominicano, que es tener un pueblo, un país mejor. Y la República Dominicana se merece ser un país de esperanza. Ya, sí, bueno, el sábado, con su punto de partida, donde usted dijo. Y que aguanten, que falta poco. Ay. Gracias, señores. Doctor Enriquillo Matos, médico, científico, intelectual, un hombre de mucha experiencia, por su participación en Multimedia Su Mundo. Y a ustedes, amigos de Su Mundo con el Pueblo, sigan conectados con Multimedia Su Mundo, porque aquí no callamos ni ocultamos la verdad. Sigan ahí con punto y coma, que viene el gran trifolio. Suero. Bueno, falta poco entonces. Vamos a ver qué es lo que van a hacer. Falta poco, dice. Falta poco. Gracias, señores. Esperamos que sea así, que falte poco. Bueno. Está hoy.